Lo primero entonces que vamos a hablar hoy día es de psicopatología, ¿no? Desde la psicología humanista. Este es nuestro gran tema a discutir durante hoy, pero ¿qué entendemos como psicopatología? Es una pregunta relevante. Así, a grandes rasgos, decimos psicopatología, el pathos de la psique, de la, el sufrimiento en el sistema psíquico. Uno puede como dar distintas definiciones de la palabra y yo creo que ahí estamos todos en la misma sintonía. La pregunta es cómo vamos a definir y cómo vamos a abordar esos sufrimientos. ¿En qué medida un sufrimiento es problema y en qué medida no? Eh, ¿Cuáles son los cánones morales, sociales, de poder asociados también a los sufrimientos que se permiten y los que no se permiten? Eh, de alguna manera vivimos en una época en que se patologiza ciertas formas, ciertas emociones que no tienen por qué serlo, ¿no? Como que nos oponemos profundamente a las depresiones, las melancolías, sin embargo, exaltamos todo lo asociado a lo maníaco, todo lo ánimo exaltado, la felicidad pareciera ser saludable. Entonces, tenemos que lograr entender el fenómeno de la psicopatología no solo como en el caso del virus en medicina, sino que también como desde un contexto sociocultural. Entonces, ¿cuáles son las preguntas centrales de una psicopatología más allá de el sufrimiento humano, ¿no? Esa definición ya es como lo más general de lo general. Una de las preguntas principales de la psicopatología es, ¿quién sufre? Cuando usted llegue su paciente, uno da por hecho que el paciente solo por estar ahí es la persona que sufre, pero en la clínica nos damos cuenta de que no, de que a veces el paciente es el que hace sufrir, por ejemplo. ¿Por qué viene usted? Vengo de tribunales porque soy un agresor, no sé, de mi pareja, porque soy negligente con mis hijos, quizás eso no le va a llegar a usted lo de tribunales, pero sí les van a llegar celopatías, ¿no? Personas que vienen derivadas o que su pareja le dio la indicación, su pareja, su trieja, la indicación de ir a terapia porque lo hace sufrir. Entonces, una primera pregunta es, ¿quién sufre con este comportamiento, con esta conducta? Si no sufre nadie, ¿sigue siendo psicopatología? Una pregunta que podría aparecer ahí. Entonces, vamos a responder esta pregunta en tres niveles. Yo, muy sencillo. Los otros o el mundo. Y desde acá se van a abrir distintos focos o distintas categorías psicopatológicas. No vamos, si la pregunta es si vamos a ver en esta clase alucinaciones, síndrome de Capgras, folie à deux, no, probablemente no vamos a entrar en esos fenómenos curiosos de la psicopatología, sino que vamos a ir como a discusiones más generales. Pero fenómenos donde sufre el yo son los que solemos entender como fenómenos más neuróticos, las obsesiones, las depresiones, las fobias. En el fondo, aquel que se refiere a sí mismo, esa posibilidad de decir yo me llamo así, yo soy esto, yo tengo una identidad, es el foco de ese sufrimiento, que es en general la base de la clínica al nivel de atención primaria, lo que van a ver ustedes. Entonces hay que saber diferenciar y delimitar eso que al otro lo hace sentir bajo un estándar de sufrimiento, ¿no? Pero un sufrimiento que ustedes no tienen por qué entender ni compartir, que es la parte difícil de trabajar con el sufrimiento del yo. A lo mejor para ustedes la queja del paciente les va a sonar como una queja que no tiene asidero. ¿Se acuerdan esos programas quizá la referencia vieja que voy a hacer? Yo creo que el Diego se va a acordar. Esos programas del MTV que eran como las celebraciones de los cumpleaños de niñas multimillonarias, les regalaban un Ferrari rojo y la niña quería un Ferrari azul y era un escándalo. Los Uno gitanos.
Claro, y ahí uno dice como la persona está sufriendo, sí, no podemos negar ese sufrimiento, pero es válido. Gran parte del programa es negar la validez de eso, por eso se transforma como en meme, en chiste. Entonces es un gran desafío en la clínica, porque eso ya es televisión abierta, hay gente que firma contrato y todo el asunto. Pero con el paciente tenemos esa primera discusión. ¿Puedo validar todo sufrimiento que tengo al frente? ¿Puedo abrirme a esa disposición? Y la respuesta no es que tenga que ser siempre sí, pero en el caso que sea que no, es parte del análisis y la supervisión. Me cuesta entender tu sufrimiento, me cuesta empatizar con él, me cuesta comprenderlo desde tu marco de referencia. Poco de lo que se habla quizás, o quizás se habla de manera menos seria de programas como ese, es que para alguien cuyo sufrimiento es ese nivel, significa que su yo es una estructura profundamente frágil. En el fondo es incapaz de adaptarse a cambios mínimos de la realidad. Entonces desde ahí uno podría empatizar con eso, ¿no? Como, hoy qué difícil debe ser habitar ese cuerpo en el que un auto azul o un auto rojo de lujo genera una desestructuración tan grave de mi día, de mi vida, de mis emociones. Probablemente si a usted le regalan un auto de cualquier color va a ser muy feliz. Pero pensémoslo al nivel quizás de nosotros. Usted quería un libro para Navidad y no le llegó su libro y le llegó otro, le llegó, no sé, uno parecido. Eh, ¿Se desestructuraría de esa manera? Entonces ahí uno dice, frente a un mundo que no satisface mis necesidades al 100%, mi yo puede permanecer relativamente estable, puede adaptarse. Entonces ahí los sufrimientos del yo no es simplemente como, oye, yo no te entiendo, sino que todo lo que se configura a partir de eso. Por dar una lectura, una reflexión eh, por encima, ¿no? De esto podríamos hacer un curso de cada una de estas unidades. Ahora, el sufrimiento de los otros. ¿Cuánto hago sufrir yo a otros a partir de mi psicopatología? Y voy a cambiar de docu-reality, voy a ir a La Vega. ¿Se acuerdan de La Vega? Eran los nini, personas que ni trabajan ni estudian, que viven a costa de los padres o una abuela y que los llevan a La Vega como una forma de rehabilitarlos, no como una terapia conductual antigua. Eh, ahí el, el protagonista o la protagonista del capítulo no siempre manifiesta sufrimiento. Al revés, lo que señalan es que están muy cómodos en la situación. Quien sufre frente a ese comportamiento es una mamá, es un papá, una abuela que tiene que aguantar a su nieto, a su hijo, pagar las cosas, endeudarse, etcétera. Eh, Pongo eso porque quizás no llega al nivel del delito donde es más obvio quién sufre, ¿no? Mi familiar me pega, yo sufro por eso, pero es bastante evidente. Eh, Hay ciertos comportamientos que no caen en la línea del delito o las faltas penales, pero que sí generan sufrimiento. ¿Cuánto yo hago sufrir con mi depresión a mi familia? Hay algo indecible en la psicopatología porque no es muy, no, es mu- no, no lo van a ver publicado en Instagram, pero es que toda psicopatología de mediana gravedad tiene cierto componente narcisista en el sentido de que se vuelca la necesidad hacia el propio sujeto. No piensa en narcisismo maligno, no, sino que en la idea como de yo primero. Y el sufrimiento de el paciente a veces eclipsa el sufrimiento de otros dentro del sistema familiar. Como cuando hay un hermano que tiene algún trastorno de personalidad grave o una adicción
y los otros quedan en segundo lugar respecto de sus malestares porque nunca alcanzan ese nivel o porque no hay tiempo ni energía para cuidarlos. Si vieron la película Wonder, eh, la hermana de Oki, del protagonista, sufre por eso, porque en función de el malestar, bueno, y todo el tema de las operaciones del protagonista, del niño, la hermana siempre queda en un segundo plano. Entonces, a lo mejor su paciente va a ser ese, va a ser el familiar no visto, el familiar que no tiene espacio para, para expresar su malestar dentro del sistema. La abuela que tiene que pagarle la vida de carrete al hijo, ¿no? Entonces, también en la psicopatología podemos ver una psicopatología más allá del yo. Y ese es el punto central que quiero llegar con esto. Estamos muy acostumbrados a una psicopatología occidental y sobre todo en el humanismo del individuo. Tenemos grandes textos del sufrimiento yoico. Entonces eso hace la idea de que solo tengo que tratarte a ti, pero tu sistema tiene que tolerar el proceso hasta que tú te arregles. Desde una mirada humanista actual y desde una mirada sistémica, todos los elementos se están moviendo al mismo tiempo. Otro ejemplo interesante es, y vamos aquí sí poner una categoría, es el síndrome de estrés del cuidador. Básicamente un burnout, pero asociado a tener que cuidar a alguien que sufre. Por ejemplo, un paciente postrado, un adulto mayor con deterioro cognitivo, un hijo con una enfermedad grave. Ahí aparece la idea de los otros muy claramente. Y en el tercer nivel, para que nos hagamos una idea, están los sufrimientos al mundo, distintos de otros, que también es importante pensarlo en una época de la ecología, en la época del calentamiento global y de el nuevo discurso del fin del mundo, ¿no? Antes era la guerra nuclear, hoy día hablamos del calentamiento global como aquello que va a acabar con toda nuestra existencia. Entonces, el hacer sufrir al mundo, la naturaleza, la relación con eso también puede ser tomado como una forma de sufrimiento. En este caso, los, los individuos pareciéramos no ser tan responsables del sufrimiento del mundo en general. No, no es como que yo pueda echarle la culpa del calentamiento global a uno de ustedes. Pero ese aporte, ese granito de arena, suma, 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 y después tenemos una playa completa de granitos de arena, ¿no? Entonces, también aparece esa idea y, y la combinación de estos puntos, como a propósito de la UDP, la directora de escuela, Alemka Tomisic, hace poco hace una, una editorial, una exposición en prensa acerca de la, un poco esta neurosis de calentamiento global, la idea de que es ecoansiedad, creo que es el nombre que aparece. Entonces, ahora que tenemos estos tres elementos, podemos combinarlos como queramos, ¿no? O sea, ¿cuántas de estas psicopatologías se dan o cuál es el fenómeno? ¿Cuáles son todos los actores involucrados? Es decir, cuando usted vea la depresión de su paciente, la ansiedad, no es solo la ansiedad de su paciente, hay que abrir un poco el tema, porque los humanos no vivimos individualmente, vivimos en grupo y vivimos en un mundo, habitamos un mundo, eso que se dice tan ser en el mundo, decimos. Eh, entonces, de ahí, el, la psicopatología clásica es una psicopatología muy yoica.
y deberíamos abrirnos a categorías que nos permitan comprender el sufrimiento en todos los niveles. La pregunta es ¿cómo se sufre? La segunda pregunta importante de la psicopatología. Y aquí aparece la clásica descripción de signos y síntomas. Decimos que el signo es lo evidente desde el profesional de salud, es lo que uno podría, es como una visión compartida de algo que está mal. La fiebre, por ejemplo, la fiebre es un signo, lo podemos cuantificar en un termómetro y todo aquel que mire el termómetro va a decir, sí, aquí hay fiebre. Y por convención decimos que de 37 para arriba, a cierto punto, es fiebre, pero de eso para abajo, no. Y ahí nos ponemos de acuerdo. El síntoma, por otra parte, como concepto clave, va a ser aquello que la persona refiere como parte de su malestar. Esta distinción es muy típica de la psiquiatría. En psicología hablamos de síntomas en general, como que síntomas y signos se fundieran a ratos, ¿ya? No está mal, es parte del ethos de nuestra profesión, pero entendemos que son aquellos indicadores de que puede haber algo que genera sufrimiento o que no está funcionando tan bien, ya sea la propia palabra de la persona, pero también su comportamiento respondiendo eh, a lo que conversaba, a lo que decía recién Felipe al iniciar la clase. El punto es, ¿qué ocurre cuando el paciente no sabe que algo es un síntoma o no lo refiere como tal? En la manía aparece la idea de que todo aquello que se vive no es un malestar, al revés, el maníaco está en la plenitud de la vida, esa es su vivencia. Y ahí aparece la mirada profesional, ¿no? Yo como representante de la psicología y su tradición, creo que esta exaltación del ánimo, que rompe la personalidad, que incluye elementos de riesgo, podría ser un signo de algo patológico, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir dialogando también entre lo que yo vivo, lo que siento y lo que yo desde la ciencia de la psicología puedo enunciar. Bajo una psicología humanista, la primera crítica a la psicología humanista que arriba es que es fundamentalmente individualista y hay que romper con eso. La segunda es que le quita poder a cierta psicología humanista, le quita poder al profesional de poder decir lo que está pasando y se cuestiona mucho la noción de experto, ¿no? Como que el experto fuera algo que está prohibido. El paciente es experto en su sentir, en su malestar, y yo solo soy un acompañante. Esta frase de Jung, no sé si la conocen, como léete todos los libros, revisa todas las teorías, pero al momento de atender a un paciente, solo sea un ser humano frente a otro ser humano, ¿ya? Esa frase la vamos a cuestionar, la vamos a romper. Rogers dice algo parecido. Es como que de repente apareciera, no sé, Farcas y le dijera, ¿sabes qué? Lo material no es lo más importante. Entonces uno dice, claro, Farcas, pero tú tienes eres multimillonario, pero de verdad, yo te lo digo, después de todos estos millones, te digo que a veces me gustaría ser un hombre sencillo y que lo material no es. Entonces, si uno lo piensa en capital, no monetario, en capital de conocimiento, es como que Rogers y Jung nos dijeran eso, es como, tranquilo, tranquilo, no importa eso, ¿no? Mientras se abanican con sus artículos, sus papers, sus investigaciones, y mientras Farcas se abanica y se limpia las lágrimas con sus billetes, ¿no? Por hacer una caricatura de esto. Yo les voy a decir todo lo contrario. Chiques, sean expertos, expertas y expertes ahora. El paciente requiere de su conocimiento, requiere de su saber y requiere que usted esté, pero al día en lo que es la discusión de psicopatología, tratamiento, etcétera. Cuando usted sea un multimillonario del conocimiento, como lo fue Rogers y Jung, puede decir, no, el dinero no importa, ¿no? Pero mientras, tenemos que ser capaz de capitalizar, entre comillas, suena fea la palabra, pero como de
de tener ese conocimiento. Y es un deber ético en el qué sentido. Los pacientes, como máxima de la ética de salud, tienen derecho a acceder al mejor tratamiento posible. Si usted se va a operar, no sé, el apéndice y tienen tecnología de punta y al lado tiene un serrucho y un cuchillo cartonero, probablemente usted va a elegir la tecnología de punta. En psicología debería y en psicoterapia debería ser lo mismo. Deberíamos ofrecer a nuestros pacientes el servicio más pulido y desarrollado que existe en ese momento y bajo nuestro conocimiento y disposición del centro en el que estamos. Entonces, obvio que yo tengo que saber cuáles son los signos de una manía, cuáles son los signos de una depresión, los signos de una adicción, porque la persona con adicción también me va a decir, ¿sabes qué? Yo no soy adicto, yo lo dejo cuando quiero. Para los que fuman acá o los que fumamos alguna vez, ¿cuántas veces dijimos eso? No, tranquilo, si la otra semana paro. Y la otra semana no paró hasta que pasó algo. Entonces, les voy a proponer este esquema. Más que dejar de ser expertos, usted sea experto en su cancha. Esto es usted. Este es el paciente. Pero que no le ocurra que usted le empiece a ceder terreno al paciente progresivamente porque usted se niega a saber o a ser experto. Cuando yo cedo cancha, tampoco puedo sacar la mejor versión de mí. Yo necesito cierto espacio para moverme, para pensar, para preguntar. Y la psicoterapia humanista y cualquier psicoterapia, al ser un encuentro entre dos personas, necesita que ambas partes tengan su terreno. Dicho de otra manera, la terapia también tiene que ser un espacio seguro para usted. Es como cuando usted está en la reunión familiar y alguien le dice, ya va a opinar el psicólogo, y usted trata de opinar no como psicólogo, trata de decir otra cosa alternativa, entonces como que ya está corriendo con una desventaja, po. Tiene que modificar su lenguaje. Usted sabiendo que tiene una súper buena idea como psicólogo, no puede decir. Pero una vez le dice el ingeniero, ya está el ingeniero opinando. Nada, pues al revés, le preguntaba. Ya, en terapia y al momento de diagnosticar y trabajar la psicopatología, mi cancha es importante. Lo que no voy a hacer en signos y síntomas es quitarle terreno al paciente. No voy a violentar mediante el uso de mi saber. No voy a imponer el uso de mi saber. No voy a ser rígido en ello. No voy a dejar de estudiar. No voy a dejar de cuestionar. Pero no puedo perder ese lugar. Eh, y esto es particularmente relevante para psicologías humanistas, ¿no? Si usted comulgó con ese mito de no tengo que saber psicopatología o psiquiatría porque soy humanista, entonces hay que ponerse al día con ese saber. Sigo entonces. Eh, Otro punto importante de una vez identificados los signos y síntomas, conceptos que ya vimos, son los factores de riesgo, los moduladores y los recursos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? A ver, dejémoslo en el chat. ¿Qué consideramos un factor de riesgo o grave en un paciente? Factores de riesgo tales como la conducta suicida o la conducta del espectro suicida. Historial de psicopatología, perfecto. Uso y abuso de sustancias, la falta de red, comorbilidades, BIF, absolutamente el BIF. Bajo recurso y, atención, y acceso a atención, totalmente. ¿Cómo lo ordenamos? Y un tema, cuando decimos ya estamos en riesgo, en la alerta roja, la clasificación general que vamos a ocupar y probablemente la que ya conocen es que está en riesgo la vida
del propio paciente o de otros. ¿Ya? Ese es el principal elemento. Que por eso el BIF está en riesgo la vida del paciente. Eh, las comorbilidades pueden, claro, afectar el éxito del tratamiento, pero no las ponemos como dentro de lo más grave, ¿ya? De hecho, hay ciertas comorbilidades que no afectan el proceso de la terapia. La falta de red suma, es un factor de riesgo importante cuando hay una psicopatología grave. Pero si no hubiese psicopatología, probablemente no es un factor de riesgo. El uso y abuso de sustancias sí, porque pone en riesgo la propia vida o la relación con otros. En adicciones aparece muy presente el riesgo de, o sea, el sufrimiento de los otros. Eh, Ahora, le agregamos acá, fuera ya de el riesgo de la vida, vamos a agregar también la vulneración de derechos como un factor de riesgo gravísimo. La vulneración de derechos a un menor, a un adulto mayor, a un paciente postrado, a un familiar, a un trabajador. Todo lo que implique vulneración de derechos fundamentales de las personas es gravísimo. Y también vamos a agregar como un factor grave la desfuncionalización. ¿Y cómo definimos la funcionalidad? Según tu edad, tu estándar sociocultural, cognitivo, educacional, uno se hace una pregunta como, ¿qué debería estar ocurriendo en tu vida en este momento, como a nivel de proyecto vital? La desfuncionalización implica una ruptura con eso. Los nini de La Vega, su mayor problema es que están desfuncionalizados. Y eso es lo que muestra el docu-reality, que no pueden trabajar, no pueden organizar su tiempo, no pueden generar su propio sustento. Y uno dice, ya, pero si los mantiene la mamá, es un poco lo que dicen ellos. Y cuando la mamá fallezca, le pregunta a Leo Capriles siempre. Probablemente ahí se va a notar claramente esta desfuncionalización. Entonces, los pacientes que llegan al PAP muchas veces no llegan con un síntoma tan florido. No hay fuegos artificiales, no hay alucinaciones, pero ahí puede haber una desfuncionalización importante. Los moduladores, por otra parte, son todo aquello que permita sostener ese fenómeno clínico, para bien y para mal. Volviendo al ejemplo del docu-reality, un papá que permite y da tribuna a un hijo que se enoja por el color del Ferrari es un modulador de esa conducta también. Y que haya dinero para comprar más de un Ferrari también es un modulador de esa conducta. Como uno dice, si no tuviese ese problema, o sea, si no tuviese ese factor, probablemente no sería un problema. O ustedes se despiertan en la noche angustiados por de qué color irá a ser mi Ferrari el día de mi cumpleaños. Probablemente no. Entonces ahí como que hay un... Los moduladores tienen que ver con los contextos en los que habitamos también. Y es importante distinguirlos, sobre todo bajo miradas más sistémicas. ¿Cuáles son los feedback? ¿Cuáles son las retroalimentaciones que sostienen ese fenómeno clínico y psicopatológico? Y finalmente están los recursos. ¿Cuáles son esas potencialidades que tienen las personas que les van a facilitar, van a catalizar el proceso de sanación o recuperación dentro de ese malestar? Tener una red es muy importante en términos de el resultado de la terapia. Eh, Poder acceder a salud, como ustedes dijeron. Lo que aparece antes como factor de riesgo también puede ser un recurso. Y ustedes probablemente se van a transformar en uno de los recursos de sus pacientes. Ahora, fíjate cómo esto es un caso interesante. El PAP dura 16 sesiones y probablemente tú vas a pasar a ser un modulador del malestar del otro, que no empeore, que no decaiga más, va a sostener, va a apoyar. Pero ese rol de modulador puede cronificarse
Entonces tú, en vez de ayudar al paciente a que siga su camino de mejora, va a sostener el fenómeno en sí mismo. Y eso es algo que hay que supervisar también. Cuando uno no modula para bien, cuando uno más bien ayuda a que el paciente se sostenga en cierto nivel, más que ayudarlo a que siga su camino de desarrollo o terminar el proceso. Mi paciente está bien, dicen. Bueno, ¿y el alta? No, es que todavía nos faltan 6 sesiones. ¿Y qué va a hacer en esas 6 sesiones? No sé, pero no queremos cerrar. Y uno dice, ¿por qué va a haber que alargar la terapia si usted ya cumplió su misión y el paciente ya encontró lo que venía a buscar? Ah, y ahí nos encontramos que nos quedamos cerrados en este ciclo de modulación y eso hay que conversarlo también. Los pacientes dicen, me da susto terminar la terapia porque la que se va de terapia no es la misma que la que entró. Y lo común en este proceso ha sido la terapia. Entonces, cuando no esté la terapia, ¿qué voy a hacer? Son preguntas que se abren. Ya, y en tercer nivel, dentro de eh, cómo se sufre, aparece la evaluación, que es lo que conversábamos antes. La evaluación del sufrimiento. Y esta quizás es la parte más difícil. ¿Hasta qué punto podemos indicar que el sufrimiento del otro es una psicopatología o no? La escuela sistémica de Palo Alto, el Mental Research Institute, y en particular el Paul Patlavic en su libro Cambio, dice que todas las personas tienen un problema. El budismo dice, es inevitable el dolor. O sea, uno no puede buscar que un paciente no sufra ni tenga ningún problema. La pregunta es cuáles son los problemas que caen dentro de la clínica y cuáles no. Y una de las misiones más difíciles que tiene un terapeuta en su formación es decirle a un paciente, usted no tiene un problema y no necesita terapia. Y ahí usted dice, pero ¿cómo? Si siempre va a haber un problema. Porque está esta idea de que siempre uno puede acceder al trauma y abrirlo y un montón de cosas. Pero hay otras escuelas, como la Central de Soluciones, que dice, si no está roto, no lo arregles. Entonces, tenemos aquí un problema, valga la redundancia. Vamos a distinguir entonces problema o dolor de, vamos a poner aquí, problema al cuadrado o sufrimiento, dice el budismo. ¿Qué es el problema al cuadrado? El problema del problema. Entonces usted dice, uy, chuta, no tomé desayuno, tengo sueño, me bajó el azúcar. Ese es mi problema. Me va a afectar en esta clase. No tomé desayuno, ¿por qué soy así? Siempre me hago lo mismo, si yo sabía que esto era importante, eh, yo no sirvo para esto. Y ahí empiezo como a armar un problema, un metaproblema, por decirlo así. Muchos de los malestares y sufrimientos de nuestros pacientes son problemas al cuadrado. Y eso para nosotros como interventores a veces hace difícil de comprenderlos, porque uno está trabajando por ejemplo, en el caso del desayuno que yo di recién, estoy trabajando con el crítico de la persona cuando la base es el desayuno y uno podría decir, toma, cómete un Snickers, como decía el comercial. Y si uno elimina el problema de base, no hay un problema secundario. Entonces, dice esta distinción nos ayuda a pensar, uno, que en la evaluación del sufrimiento de una persona, todos tienen derechos a tener sus problemas y sus dolores y más aún son inevitables. Es inevitable que tu paciente o tú sufras. O sea, perdón, te duela la vida. Y de una mirada existencial, y creo que es un poco oscura mi comentario para ni siquiera son las 10 de la mañana, pero en la vida
La gente se muere, la gente tiene problemas, la gente sufre injusticias sociales, políticas, etcétera. Y eso duele. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese dolor? Y cuando tú te encuentres con un paciente que no puede hacer o no sabe qué hacer con ese dolor, entonces es una buena indicación de terapia. Pero cuando un paciente tiene mucho dolor, pero vive con él y sabe qué hacer con él, podría no necesitar terapia. Entonces, este punto clave no es cuánto duele, sino qué hago yo, qué soy capaz de hacer con lo que duele. Y probablemente ustedes en su vida viven, ya, o sus padres o sus hermanos arrastran un dolor de toda su vida que nada va a sanar y no tiene por qué aliviarse ese dolor, pero han aprendido a vivir con él. Y parte de nuestra cultura se trata de eso, de desarrollar formas, rituales de aprender a lidiar con los dolores. Eh, Ahora, el sufrimiento, dice el budismo, es el dolor por la resistencia. Cuando yo quiero evitar el dolor a toda costa, voy a sufrir. Entonces, no es simplemente que no tome desayuno, sino que además me planteo un montón de escenarios en que eso podría haber sido distinto y empiezo a resistir que me duele haberme equivocado. Entonces, desde ahí, ¿cuánto peleo con mis problemas, con mis dolores? Puede ser un indicador de sufrimiento. ¿Y cuántos problemas, cuántas gestalt, si lo vemos en términos de esa línea, cuántas gestalt se crean a partir de la necesidad insatisfecha? Entonces, punto central de esto, los dolores y problemas de las personas no siempre son indicador de terapia. La gente tiene derecho a tener sus propios problemas y a vivir con ellos. Y más bien, lo que tratamos o la terapia se enfoca en tratar de ayudar a lidiar de una manera distinta con ese problema o dolor y en el mejor de los casos, cuando se puede, a superarlo o eliminarlo. Y acá aparece una psicopatología del practicante de psicología, que se llama el furor curandis. Esto no es un problema del paciente, es un problema de nosotros cuando estamos aprendiendo a atender personas. El furor curandis es ese fenómeno en el cual yo quiero que el paciente deje de sufrir y deje de dolerle todo y lo antes posible. Y la clínica nos muestra un fenómeno, y ustedes lo van a ver con su medición de cambio terapéutico, de que muchas veces el proceso clínico va de una subida en las primeras sesiones y una bajada en las sesiones siguientes y una subida al término del proceso. Acá recibo apoyo, primeras 3 sesiones, me siento mejor, acá se abre el problema, acá indago en él, me duele porque estoy limpiando esa herida y luego ya empiezo a mejorar. Entonces, este periodo es de mucha preocupación para el practicante. Lo estoy echando a perder, lo estoy haciendo mal porque el paciente está sufriendo, pero a veces el sufrimiento, el dolor, mejor dicho, va a ser parte de los procesos terapéuticos. ¿Cómo lo voy a saber? Pregúntale a su paciente, ¿ya? La única forma es eso. Y un, hay otros pacientes que su trayectoria es así, o sea, parten mal y terminan arriba, y otros más bien van así, y otros se van para abajo. Ya no es un indicador para todos los pacientes. Pero tenemos que aprender nosotros, dentro de nuestra patología interpersonal, patología entre comillas, a entender eso. Ahora, hay ciertos indicadores de evaluación del sufrimiento que van a ser más objetivos, que están muy relacionados a lo que dijimos antes de los factores de riesgo y también ciertos instrumentos que nos ayudan a medir el malestar y el dolor en ciertos grupos, ¿ya? Esas evaluaciones
agrupadas son los manuales clínicos. Si se cumplen estas condiciones, evaluamos que este sufrimiento es significativo y hay que tratar. Pero esas convenciones son eso, son convenciones. Y vamos a encontrar algunas que coinciden con con nuestra mirada sociocultural de la clínica y otros no. Un ejemplo de ellos es el diagnóstico de la homosexualidad como una patología. Y la pregunta es, ¿a quién hace sufrir la homosexualidad hasta ahora en cierto grupo, pero en el DCM del previo al 73, hace sufrir una sociedad conservadora, heteronormada, cisgénero? Pero es que eso no puede ser, pero es que ¿cómo? ¿Con qué le digo a los niños? ¿Qué le digo en la escuela? Pierden la cabeza. Y de repente es como, ¿sabes que no es patología? Punto final. Y en la medida, vemos que, por ejemplo, en la comunidad LGBT, en la medida en que el ambiente no patologiza, apoya, disminuye las tasas de discriminación, etcétera, el pertenecer a la comunidad LGBT no es un problema, no es algo constitutivo. E incluso dentro de estos diagnósticos, previo al 900, había un diagnóstico de un poco la locura del esclavo, se llamaba, que era aquello que ocurría en los esclavos que querían escaparse de sus captores. Entonces, el psiquiatra indicaba de que el esclavo tenía una patología que estaba en la locura y que el tratamiento era el castigo físico. Entonces, fíjense cómo esas evaluaciones del sufrimiento responden a ciertos intereses grupales y a ciertas estructuras que tenemos que cuestionar, pero también saber mirar. Estamos en una demonización así del DCM, no, DCM no. Saquemos lo bueno del DCM y votemos lo malo, no seamos críticos, sepamos aprovecharlo, si no le gusta eso, ocupe el CIE 10, lo que sea que le acomode. El OPD de los psicoanalistas. eh, pero de ahí, en el fondo, entendamos de que la psicopatología también tiene un elemento sociocultural y un elemento de estructura social a partir del cual se delimita. Si usted quisiera evaluar depresión en la práctica, yo por supuesto que le recomendaría un test. No tiene los años de experiencia, quizás no, a veces cuesta identificar ciertos elementos, apóyese en evaluaciones del sufrimiento más rígidas, más estadísticas. Usted ya le agarró la mano, bases en su propia experiencia. Eh, por ejemplo, para mí, uno de mis puntos ciegos son los trastornos de personalidad. Me cuesta diagnosticar, me cuesta identificarlo, quizás por un sesgo humanista de todas las formas de ser son posibles, etcétera. Pero a veces me trae problemas. Y ahí me apoyo en normas más rígidas hasta que algún día supere ese sesgo personal que tengo. ¿Ya? Bueno, cerrando esto, nos queda la tercera gran pregunta de la psicopatología, que es, tenemos quién sufre, cómo se sufre, y la última, por qué se sufre, ¿no? Y en el por qué se sufre, tenemos que conversar de tres elementos que va a ser central para su supervisión. Los predisponentes, los precipitantes y nuevamente lo que hemos conversado, que son los mantenedores o moduladores. Esto es clave al momento de analizar a un paciente. En una línea de tiempo tengo a mi paciente, aquí llegó a la consulta, aquí esta es su estrellita de nacimiento. Entonces, el paciente dice que tiene, no sé, problemas para estudiar. Y usted dice, mire mío, fue súper bien en psicoanálisis, freudiano clásico, así que voy a mirar acá el trauma.
del Edipo. Y uno puede decir, sí, puede ser súper interesante, súper profundamente interesante. Quizá yo me gustó la psicología comunitaria y la clínica psicoanalítica comunitaria, política, y me voy, antes de que nazca el paciente, al trauma transgeneracional. Y el paciente viene por un tema de estudio. Y puede ser súper interesante. Y yo soy humanista, pero así de los más humanistas que hay, y acá me voy a mirar su carta astral, ¿no? Listo. También súper interesante. La pregunta es, en un modelo actual de psicología en general, ¿cómo me oriento para buscar en la línea de mi paciente cuáles son las causas del sufrimiento? Y en algunas líneas, como ustedes ya saben, podemos buscar completamente en el pasado y encontrar ahí las causas, y en otras vamos a buscar acá en lo que solo lo que está ocurriendo en el presente, en otras en el futuro. Entonces, no es que el humanismo tenga la respuesta a esto, es entender de que en toda la historia del paciente yo podría encontrar causas del sufrimiento, y cada línea ha desarrollado una teoría de esto. Ni mejores ni peores, ¿ya? Vamos a salir de ese humanismo anti-psicoanálisis y anticonductismo al revés. Como dice Maslow, el buen psicoanalista, o sea, el buen humanista es también un buen psicoanalista y un buen conductista. Eh, entonces, desde ahí, la recomendación que yo les hago para la práctica, en la medida que todo puede ser explorado, es que el motivo de consulta me pida, perdón. ¿Qué significa esto? Significa que si el problema son los estudios, la pregunta directa es, ¿cuándo empezó a ocurrir el problema y cuándo no ocurría? De aquí voy a mirar hacia atrás. Pero si de eso tengo que llegar al trauma político transgeneracional de ese sujeto, voy a llegar. Pero no hago el salto, sino que voy viendo, 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 viendo. Sabes que no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¡Pum! Llegamos hasta allá. Y cuando vemos los buenos casos de Freud, de Winnicott, de Kohut, etcétera, no es una búsqueda antojadiza del pasado, sino que después de mucho buscar, el pasado traumático fue la única respuesta a la que se llegó. Pero, por ejemplo, en el clásico caso de Ana O, no se busca el pasado original. Hay eventos recientes, como cuando el perro toma agua del vaso de la vecina, no sé quién es, que explican su hidrofobia. No es el trauma al agua de la infancia, sino que es algo que ocurrió hace poco que generó ese evento. Entonces, en las causas, vamos a decir, ya habiendo dicho eso, de que los predisponentes son todos los factores que han ocurrido que en la generalidad de los pacientes se correlacionan con cierta psicopatología antes que otra. El trauma complejo, adicciones, problemas familiares, la historia vital que tiene, que hace más probable que en el presente aparezca una psicopatología y no otra. Eso es central. Entonces, si tú tuviste un trauma a los 2 años, no es la causa de tu problema actual, pero podría llegar a ser un predisponente, según cómo se resolvió. Los precipitantes son lo que ha ocurrido cercano al síntoma y que pudo haberlo, entre comillas, gatillado. En el caso de ustedes, estudiantes, yo trabajé harto tiempo atendiendo estudiantes. eh, la semana de exámenes es un precipitante.
Y mucho de lo psicopatológico aparece ahí y desaparece cuando se acaba. Entonces en diciembre, o sea, en noviembre, todos los pacientes, no, si yo quiero venir en enero, no quiero interrumpir la terapia, pasan los exámenes, chao, nos vemos. Porque en la medida que se acaba el precipitante, se acaba el síntoma, por decirlo así. Y ahí vamos a tener los mantenedores. Ya, algo, no sé, imagínate, chocaste en la bici, en el auto, ese es el precipitante, quedé con un estrés agudo. Pero ¿qué mantiene ese estrés agudo? Que en tu casa tú vas a salir de nuevo. No, no, dice tu mamá, no salga. No salga, si se puede caer de nuevo, puede chocar. Y usted dice, pero no, si yo ya estoy bien. No, 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 no. Y alguien en la familia empieza a sostener el miedo, sostener esa idea de el mundo es peligroso. Entonces tenemos un mantenedor de la psicopatología. En el caso de las parejas tóxicas, que aparecen como tema de la psicología pop, la pareja tóxica es un mantenedor de la psicopatología, de la dificultad para poner límites, de la debilidad del yo, etcétera. El ghosting, el gaslighting son el fenómeno. Entonces uno dice, oye, pero ¿por qué sufrí gaslighting? Porque había alguien que constantemente, un mantenedor, constantemente está repitiendo la idea. ¿Cuál es el precipitante? Pucha, que me cambié de ciudad y ahora solo, o me cambié a vivir con mi pareja y nos empezamos a aislar del resto de los amigos, otro elemento. Desde ahí partió esto. Eh, ¿Y cuál es el predisponente? Que en mi familia, no sé, pues yo vi que mi papá tenía ciertas manipulaciones hacia mi mamá, entonces ahí se arma el fenómeno. Dicho de otra manera, no hay una causa única. Hay una constitución de distintos elementos que convergen en el tiempo y que nos muestran algo así como una psicopatología. Las causas únicas, si usted busca así el trauma, el dolor, el conflicto, no le va a ir tan bien, porque eso lo llamamos en psiquiatría la noxa. Y decimos que en psicología no hay noxas, no hay causas de la enfermedad. Por eso las noxas nos llevan a hablar de enfermedades. ¿Cuál es la noxa de, no sé, por la viruela? El virus de la viruela. Del COVID, el virus del COVID. Entonces hay un registro biológico que uno puede ir y tomar para decir, aquí está esto. En cambio, en psicología, al no haber noxa, hablamos de trastornos. De ahí por eso el trastorno depresivo y no la enfermedad depresiva. Trastorno, síndrome, etcétera. Entonces, cuando usted busque el evento que explica todo, usted está buscando noxas. Y más bien es muy raro que nuestros pacientes tengan eso. Si la encuentra, de hecho, cambiaría la definición de la psicología. Así que, si la pilla, tiene que escribir de eso. Aquí quiero, así como he ido puntualizando las ideas centrales de cada uno de estos puntos, lo central de esto es que la comprensión psicopatológica del otro es compleja, en el sentido de que requiere el diálogo de múltiples elementos. En la medida que usted logre coordinar estos elementos, va a ser más interesante. Y de hecho, el DCM tan odiado, tan cuestionado, tiene un elemento que nadie lee, que tal la enumeración de síntomas y signos, pero además tiene otros apartados, que es como el diagnóstico diferencial, factores culturales, factores predisponentes. Entonces no es como el listado, en realidad es el listado dentro de todos los otros elementos. Cuando uno lo entiende así,
deja de ser tan terrible a ratos, ¿no? Lo que pasa es que me dio un poco de curiosidad pensando en esto de las NOx, ahí como que claramente no hay una causa única. Me dio un poco de curiosidad pensarlo quizás desde el TEPT, como el trastorno de estrés postraumático, Ujú. como, como claro, igual obviamente no es una causa única como tal, pero igual es como algo que se rompe, pues algo que quizás igual se puede encontrar más como, no sé, qué quería preguntar. Claro, sí. Mira, uno de los datos interesantes de eso viene de la clínica de la violencia sexual. Entonces, está la idea de que la violencia sexual siempre va a desarrollar un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Hay una autora que les puedo compartir después que dice, lo terrible del mundo en el que vivimos es que hay tanta violencia sexual que el 90% de las personas deberían tener un trastorno de estrés postraumático y sin embargo no lo tienen. Es decir, lo que habla un poco del trauma es que no todo evento traumático se va a asociar al desarrollo del TDPT. En cambio, probablemente si yo a todo le inoculo cierta dosis de viruela, vamos a hacer, es como, o sea, a todo le inyecto cierto gas o cierto, entonces como lo que lo vuelve un trastorno de alguna manera es que es un fenómeno que yo puedo observar por su configuración psicopatológica, pero que puede tener múltiples orígenes. Y también tenemos, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático sin haber vivido el trauma. Y ahí vamos también a las patologías de la clínica, o sea, de los terapeutas y las terapeutas, que es, por ejemplo, el trauma vicario. El trauma vicario es uno de los factores de riesgo para quienes atienden, que es de tanto trabajar con el trauma de otro, el cuerpo y la mente del terapeuta lo vive como si le hubiese pasado a él. Y empieza a tener pensamiento intrusivo, evitación de esos temas, ansiedad relacionada, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que lo diferencia, eh, como que si hay una causa única, y en el sentido de la causa, ¿no? La causa es como algo que lo explica así directamente. Más bien tenemos asociaciones, probabilidades. Ya, eso sería como, no sé si Camila con eso contesto tu pregunta. Sí, 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 me quedó claro. Ya, Gracias. gracias a ti. ¿Hay alguna otra pregunta antes Yo tengo una. Antonella, adelante? En el por qué se sufre en la parte de los mantenedores o moduladores, ¿siempre debe ser por un tercero o puede ser por uno mismo? Por uno mismo también. O sea, eh, el mantenedor de mi insomnio personal es mi quedarme pegado en redes sociales. Y yo digo, si no me quedara tan pegado en redes sociales, quizás dormiría más temprano, dormiría mejor, o terminaría con las pantallas y todo el asunto. Y mi mantenedor de quedarme en redes sociales es al revés, como una cadena, es que a veces tengo semanas en las que trabajo tanto que ese rato en la noche es como el rato para poder estar tranquilo viendo el celular. Entonces, si trabajara menos, y ahí se van armando como cadenas de cosas que sostienen a otras. Ahora yo podría interrumpir en cualquier momento y podría decir ya, 12 de la noche, independiente si trabajé o no, si estoy cansado o no, a dormir. Entonces, pensemos cada uno de nosotros en un problema que tengamos actualmente, o en un dolor, podemos decir, que puede ser desde hoy, no sé, nuevamente no tomé desayuno, hasta algo quizás un poco más power, más impactante en su vida. Y respondamos a esa pregunta, ¿no? Las preguntas que tenemos acá. Respecto de ese problema, ¿quiénes
son los que sufren o quienes generan el sufrimiento? A lo mejor, por ejemplo, lo que pasa en adicciones, con mi adicción al cigarro, ¿a quiénes lo pasan mal también? Mi mamá que tose, no sé, mi abuela que dice que dejó la casa, pasa cigarro, eh, alguien que se preocupa por mí. Y uno dice, ah, pues está bien, pues sí, sí, puede ser, pero entendamos que esas conductas se enmarcan en otras. O al revés, a lo mejor yo sufro por que mi papá, no sé, pues no deja el azúcar y está recién diagnosticado con diabetes, podría ser, ¿no? ¿Quiénes sufren? ¿A quién nos duele esto que está ocurriendo? ¿Cómo sufrimos eso? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo se desarrolla todo este marco asociado a ese problema? ¿Cuál sería la descripción de esa conducta en el presente, ese esquema que podríamos definir? Y finalmente, ¿cuál sería la causa si es que hubiese una causa? Puede que no la haya. Eso probablemente, que es lo curioso de la psicopatología, no cambia nada. Eh, Uno solo describió un poco como revolcarse en su propio barro, ¿no? Uno dice, ya, y ya sé que hay barro, pero como que uno lo da vuelta. Ahora, lo que nos permite con los pacientes y con nosotros es ver cuáles de esos son puntos de intervención, cuáles de esos son puntos de ataque, de mirada, de reflexión en torno a lo que estamos describiendo. Y dentro de esto, me gustaría cerrar con la idea de que este conjunto de análisis del malestar de una persona, que llamamos psicopatología, o de un sistema, deberíamos decir, funciona como un sistema abierto. ¿Qué quiere decir eso? Los sistemas abiertos se caracterizan porque distintas entradas nos pueden llevar a un mismo resultado. Y una misma entrada nos puede llevar a distintos resultados. Dicho de otra manera, vamos a tener personas que con un TPT llegaron de miles de caminos distintos, pero a un TPT. Yo lo puedo reconocer y mirar. Y también voy a tener personas que habiendo sufrido el mismo nivel de trauma van a haber desarrollado caminos completamente distintos. A uno no le pasó nada, a otro quedó ahí a medias, otro hizo un TPT y otro hizo un trastorno de personalidad. ¿Cómo voy a saber entonces la persona que tengo al frente cuál de todos estos caminos recorrió o cuál es, cómo es? El libro no me lo dice, el libro me guía. El libro registra varios caminos de varias personas que pudiesen parecerse. Lo único que me va a explicar y ayudar a comprender el sufrimiento del otro en una clínica real es la pregunta al otro. Y apoyarse, como dice el dicho, en hombros de gigantes. Los libros, las teorías son hombros de gigantes. Eh, no hay que dejarlos de lado, hay que ocuparlos de guía. Bueno, cerramos con ronda de preguntas. Benjamín dice, esto me hace pensar en la atención breve, quizás se pone más énfasis en el trabajo con los mantenedores, más que predisponentes, por ejemplo. Es una súper buena pregunta, Benjamín. En, en el trabajo, los trabajos breves van a... ay, no es la clase que me tocaba hacer, pero
Después, Diego, me autoinvito para, para otra clase. Eh, eh, que se lo voy a ir mandando por cápsulas de evidencias o sea, en psicología y en psicoterapia. Uno de los elementos que nos permite hacer terapia breve es el recurso del paciente, primero que todo. El paciente llega a la primera sesión con una energía de cambio. Por eso viene, por eso pidió la hora. Entonces uno lo que hace es aprovechar eso para tirarlo un poquito más para arriba. Pero también parte importante de la terapia breve es un análisis y un reprocesamiento de los mantenedores. Porque ahí, en esos mantenedores, muchas veces hay intervenciones que se pueden hacer hoy día, mañana, por decirlo así. No necesitan 20 sesiones. Y lo curioso es el efecto que va a tener. Porque yo podría, acá, frente a un mantenedor, dar la tarea, no sé, pues tal cosa. Y en un paciente, pum, trabajar ese mantenedor va a generar un efecto super power. Y en otro lo va a llevar quizás a un tema más profundo. Las terapias breves se sostienen en el trabajo del fortalecimiento del yo, de manera que pueda hacer frente y redistribuir su energía en función de esos mantenedores del malestar actual. Y los predisponentes, poder limitarlos, identificarlos, y la gran tarea de PAP a veces va a ser derivar a una terapia profunda. Muchas veces se cree este mito y uno de los cuestionamientos que se hace a lo breve es como que uno solucionara todo en 2 o 3 sesiones. No, no, uno dice, pastelero tus pasteles, esto es mío y lo otro, mándelo al analista de siempre, no se complique la vida, ¿no? Eh, Así que una muy buena pregunta, Benjamín, buena comprensión de lo que estamos diciendo. Eh, ya, después vamos a profundizar en estos temas, pero quiero amarrar bien lo que estamos conversando. Rápidamente, voy a elegir algunas personas. Felipe, ¿con qué te quedas de lo que estamos conversando? ¿Qué es nuevo? Me- ¿Qué es llamativo? o sea, me gusta mucho como el hecho de este cambio como una visión que el problema de la persona no solamente afecta a la persona en sí, que también puede ser de que no le afecte, que no tenga esta noción o percepción de la egosintonía o la etcétera. Eh, Me gusta mucho que también no solamente se le pone el foco a esa persona, sino que también cómo repercute en sus relaciones al final. Porque detrás de esa persona hay un montón de relaciones que también se ven afectadas por su problema actual, su estado de ánimo, si es que está en manía, hipomanía, etcétera, tiene como consecuencias que nosotros lo evaluamos al final. Nosotros vemos como su repercusión a nivel social, laboral, académico, eh, del día a día, etcétera. Pero me pasa que ponerlo como en palabras y no solamente centrarnos como en eso y también extrapolarlo a, ok, lo que le está pasando a esta persona también puede llegar a influir a su alrededor. No solamente como centrarnos en él o ella, en las distintas como aspectos de su vida, Mm, sino que también quienes pertenecen a esos diferentes aspectos en su vida. Súper Felipe, ahí quizás hago una puntualización o como un ejemplo. eh, Cuando pensamos en una persona adulta con depresión y pensamos en la tradición de una terapia de 2, 3 años, podemos hacernos la pregunta, ¿el hijo de esa persona lo puede esperar 2 o 3 años? Esa es una pregunta clave cuando entendemos una psicopatología desde el todo de lo que está ocurriendo. Eh, y que no habitamos el mundo solos. Ocupamos esta frase heideggeriana muy típica del ser en el mundo, pero el ser en el mundo tiene otra frase que o sea, otra frase que es el Mitsein. Es un mundo compartido. No vivimos solitos acá. Cuando estamos desarrollando a este sujeto que emprenda, tenga su empresa, le vaya bien en la vida, pero no paga la pensión. Entonces ahí es que uno tiene que mirar esto en manera global. ¿Quién soy yo y quiénes son mis personas en mi mundo? Gracias, gracias Felipe.
Eh, Montserrat. Igual me quedo mucho con lo que había dicho Felipe, de que al final no solo sufre la persona que padece de la sintomatología, etcétera, pero también, por ejemplo, esto de los mantenedores, los precipitantes, los predisponentes, que la verdad no me acordaba bien. Así que eso es algo nuevo para mí. Perfecto. Gracias, gracias, Montserrat. ¿Y una última persona voluntaria o la nombro yo? A ver, no veo manitas levantadas, así que voy con eh, Antonella. Antonella, cuénteme. A mí lo que más me llamó la atención es que en la psicología humanista el signo y el síntoma son uno, que eso es algo que por lo menos en mi universidad siempre se tomó como uno diferente. También en cómo se sufre, que el dolor y el sufrimiento son dos temas distintos y es súper importante también para poder trabajar con la persona, si es que tiene resistencia al sufrimiento y si es que tiene mecanismos para afrontar el dolor. Eso es algo que me resuena mucho porque yo hice mi primera práctica en un centro de dolor. Entonces, si hubiese sabido esto antes, quizá hubiese podido trabajar de mejor forma con los pacientes y no como ver la causa como por igual en todos. Súper gracias, Antonella. Eh, y termino con Diego. Diego, tú que los vas a guiar durante todo este semestre. Algo de lo que yo he dicho que tú digas, chiquillos, pónganle mucha atención a eso, repasen esto. Sí, muy sinceramente, yo le diría a todos, a Ah, todos, que le pongan atención, porque en realidad yo lo que he podido observar en mi experiencia, esto es lo que genera más confusión muchas veces y es lo que genera más resistencia en la mayoría de las ocasiones. Eh, Cuesta la mayoría como saberlo como bien desde la teoría y como al momento de tenerlo al frente, decir que es una cosa de la otra y por lo tanto, ¿y dónde está afectando una cosa en la otra? ¿No? Estoy pensando en la teoría de sistemas, cuando es una patología social o incluso este nuevo elemento, ¿no? Que es desde lo material, cuesta a veces hacer ese cribado y por lo tanto poder hacer esta separación eh, es muy útil como para poder ordenarse mentalmente estos esquemas mentales que nos vamos haciendo después, que hay que construirlos, pero después van fluyendo cada vez más rápido, más fácil, porque ya se internalizan. gracias, Diego. Y la idea es eso, que esto sea un mapa que no les va a ayudar de antemano a leer a un paciente, no les va a decir, ah, tiene esto inmediatamente como una guía de síntomas, pero es un mapa para ver cómo precisamente interactúan los distintos elementos.